Insiste Aguayo, levanta Aguayo, va Cerro, Pires Damota al arco. Le quedó a Iturbe, remata al arco. ¡Gol! Iturbe, ¡gol! De Cerro Porteño, Cerro. Juan Manuel Iturbe reventó al arco. Le quedó esa pelota para la zurda dentro del área. Solo Iturbe, es cierto. No sabemos si realmente quiso ser una asistencia o no. La cuestión es que Iturbe estaba solo. Algunos de Cerro reclamaron un penal previo. El juego continuó. Iturbe se vio favorecido. Sí, podemos decir que fue un gran pase de Pires Damota. Lo cierto es que define Juan Manuel. Lo gana el Ciclón, el goleador azulgrana del semestre. Y un zurdazo inatajable para Martínez. El Ciclón mira a todos desde lo más alto en la fortaleza del Piquisirú. El Ciclón es el que se hace fuerte en la punta del Clausura. Iturbe, Cerro Porteño 1, Sportivo Meliano 0. Entretiempo. Y la jugada nace por el costado derecho donde estaba Aguayo. Aguayo que probablemente vaya a ser sustituido, ya lo van a cambiar. Y porque produjo muy poco en todo el desarrollo del partido, pero en este caso, ante una doble marca, fue capaz de lanzar un centro que venía muy retrasado, y allí es donde vino la corrección del rumbo del ataque de Cerro Porteño con esa media chilena de Pires Damota, que obviamente era tratar de mantener la pelota en zona de ataque, pero con tanta fortuna que le dejó a Juan Manuel Iturbe dentro del área, con el perfil para sacar el remate con pierna izquierda, es decir, que nada podía ser mejor para esta chance para el equipo azulgrana. E Iturbe no falló, con un remate potente, venció las manos de Martínez, que llega a tocar ligeramente ese esférico, pero ya era imposible impedir la apertura del marcador para el Ciclón. El primero del Ciclón. A los 10 de la segunda etapa.